una serie de saltos muy extraños. O sea, yo no sé cómo, verdaderamente no sé cómo interpretarlo, pero es un director que tiene películas muy, pero muy atípicas. O sea, totalmente fuera de cualquier rango y cualquier género. O sea, yo nada más pienso, y hay más, ¿no? Pero pienso en tres películas. Una de ellas es El esqueleto de la señora Morales, como director. Otra es La sangre enemiga, y con Meche Carreño, David Reynoso, Eric del Castillo, entre otros. Y la otra es su última película, que a mí me fascina. Es una película verdaderamente delirante, muy extraña, que se llama Toña Nacida Virgen. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión, sus deseos son órdenes. Fueron ustedes y varias cinéfilas, varios cinéfilos que me decían: oye, ¿por qué no invitas? ¿Por qué no invitas a? ¿Por qué no invitas a? ¿Por qué no invitas a? Bueno, pues A tiene nombre y se llama Rafael Aviña, uno de nuestros críticos cinematográficos por excelencia, investigador, a quienes muchos de ustedes leen y me han hecho el favor de acercarse precisamente para compartir qué es lo que leen, que van precisamente a sus presentaciones y han estado atentos y están atentos a su trabajo. Así que reitero, sus deseos son órdenes y aquí está Rafa Aviña. Rafa, bienvenido seas. No, muchas gracias, Elias, te agradezco mucho y me da mucho gusto platicar contigo y también con toda la gente que te sigue, porque sí tienes muchos seguidores de todas las edades, lo cual es muy padre y lo que, o sea, siempre lo he dicho, tú y Alberto, pues son muchos, Javier, Irving, el mismo Luis Tobar, pero particularmente ustedes son un bastión del cine mexicano y eso es fundamental porque, o sea, sí hay cosas muy padres de cine extranjero que llega, pero la verdad es que la cultura popular de México tiene mucho de su razón de ser en el cine, ¿no? Y el cine, la verdad es que es parte de nuestra historia. A mí, como tú bien sabes, yo, pues, mi gusto particular también es el cine mexicano, es lo que más me gusta, es lo que más me agrada, y me pueden gustar muchas cosas extranjeras y géneros, el cine de asesinos en serie, de horror, me fascina, me encantan, pero el cine mexicano es algo que verdaderamente me enloquece, me gusta muchísimo. No, tanto lo sé que por eso estás aquí. Rafa se refiere a Alberto Acuña Navarijo, colega, compañero de profesión, a Irving Torres, director de Cinet. Y bueno, también aquí, por ejemplo, en Cinéfilos en Apuros tenemos a Anaí Vargas Carvajal, colaboradora que es fan del cine mexicano, fan de tu trabajo, ¿no? Ella incluso hasta como que le dio pena irte a saludar al Festival de Morelia. Ya le dije que no, no pasa nada. Tenemos también escuchas y compañeras como Gaby Román, otra también apasionada del cine nacional y pues nuestros escuchas, ¿no? Tenemos a Lolis, a Guerrero Puma, a Niño del Paste y a varios más que, bueno, están atentos a tu trabajo, ¿no? Y en estar atentos al trabajo de Rafa Viña significa, pues, aterrizar un solo tema de los muchos que él puede tocar, porque le exploras a todo, ¿no, Rafa? Y en ese aterrizar un tema, sobre la mesa pusimos varios, y al final se quedó uno ahora sí que de último minuto, dijo, voy a cambiar el marcador, voy a cambiar las cosas, y es sobre lo que me gustaría hablar. Es el director Rogelio A. González, un realizador mexicano del cual seguramente muchos de ustedes ya vieron películas, pero que quizá no saben quién es el que está detrás precisamente de esos filmes. Y en algunos de esos filmes hasta se va a llevar la sorpresa de decir, ah, caray, ¿a poco fue él? ¿A poco fue el mismo que dirigió esto? Pues sí, don Rogelio va a ser recordado y va a ser repasado precisamente en este episodio. Y partamos por el inicio, Rafa. ¿De dónde nace este gusto por decirme, vamos a hablar de Rogelio A. González? ¿Sientes que hay una deuda con él en aterrizar y en hablar acerca de su trabajo, de su trayectoria? Sí, fíjate o sea, Rogelio González pues, es un director sumamente prolífico, o sea, tiene más de 70 películas como director, pero él además empezó como guionista. O sea, su primera película como escritor y como actor, o sea, las primeras películas las trabajó junto con Ismael Rodríguez. Cuando yo empecé a escribir el libro de Ismael, pues
o sea, además de Pedro de Urdimalas o de Carlos Orellana, que eran los otros co-guionistas de Ismael, pues un guionista fundamental fue Rogelio A. González. De hecho, se puede decir que la primera gran película de Pedro Infante y de Ismael es Cuando lloran los valientes. Es una película del 45, porque además, o sea, supieron darle la vuelta completamente al personaje que estaban creando de Pedro Infante, que pues, no iba a pasar de ser ahí un galancito X, pero esta película le da una vuelta extraordinaria porque crean como una especie de un personaje ahí medio metrosexual de ambiente revolucionario y lo hace extraordinario, o sea, tanto Pedro como el guión de Ismael, dirección de Ismael y bueno, el guión de Ismael junto con Rogelio A. González, que tuvo la oportunidad de debutar, además de que hacía un pequeño papel como hermano de Blanquestela Pavón. Y después de ahí, él va a firmar los guiones de Los Tres García, de Vuelven los García, de Angelitos Negros, de Los Tres Huastecos, de Ustedes los Ricos, por ejemplo, ¿no? Y este gran par de películas de La Oveja Negra y No desearás la mujer de tu hijo, Sobre las olas, por ejemplo, que es otra de las películas importantes. A mí, en lo particular, no me gusta mucho, pero es una de las películas muy importantes de Pedro Infante y de Ismael. Pero ahí es, yo creo que cuando el propio Rogelio se percata pues, que puede ser director, que puede tener la oportunidad de dirigir, y es cuando hace esta película del Gavilán Pollero, precisamente con Pedro Infante y Antonio Badú, y que bueno, fue un éxito, y eso daría pie a que hiciera esta película de Un Rincón Cerca del Cielo, y Ahora Soy Rico, su continuación, y que además pues, es una de las películas pues más dramáticas de Pedro Infante y en donde verdaderamente pusieron a sufrir en situaciones impensables a Pedro Infante, ¿no? Como es verlo como este payaso callejero que tiene que humillarse hasta lo último, o esta secuencia terrible cuando se muere su hijo, el hijo de él y de Marga López, pues que es uno de los momentos más extremadamente dramáticos del cine mexicano, ¿no? Yo creo que casi tan fuerte como el de Ustedes los Ricos cuando se quema el torito, ¿no? Sí, digo, es una película que no solamente perturbó, yo creo que al público de aquella época, sino que nos sigue doliendo, ¿no? En lo particular, ya lo he comentado aquí en algunas otras ocasiones, es una película que me hacía llorar. Yo, pues, la veía de chico con mi abuela me decía, está muy bonita, yo de bonita no le encontraba absolutamente nada, ¿no? Más bien todo lo contrario. Pero ahorita que ya mencionas y repasas precisamente cuál es el origen de Rogelio A. González para pasar de como guionista a director, pues es un hombre que se encontró temprano y supo moverse muy bien en los planos de la comedia y el melodrama. Y el melodrama duro, ¿no? O sea, a él le Sí, gustaba ir a fondo y no guardarse absolutamente nada. Pero también tenía esta facilidad de poder hacer la comedia y de dejarse ir, tampoco sin tanta exageración, ¿no? Como que también era mesurado y decir, voy a tratar de poner aquí un poquito de melodrama para que no se vaya tan al otro lado. Pero hacer esa escuela, o sea, dominar, digamos, el melodrama y la comedia, sencillo no es, ¿no? Hacer comedia no es fácil. Y luego ir a estos grados de melodramáticos donde realmente te puede destrozar y te puede mandar pues, triste a tu caso, te puede dejar triste en el sillón de la sala. Tan, puede parecer fácil porque vas a decir, es un tono chantajista, pero no, o sea, y si nos ubicamos y nos contextualizamos en aquella época, sabía también moverse entre los terrenos rurales y los terrenos urbanos, ¿no? Es decir, a ver, sí. sé leer a este personaje de campo, pero también sé leer a este personaje de ciudad y sé cómo hacer que los dos, estos dos contextos, le puedan llegar al espectador, ¿no? No como que no le hablaba a uno o al otro, sino que era amplio. Yo no sé si también lo percibas así. Sí, fíjate que eso es una gran virtud. Tú dijiste algo que es muy importante. O sea, mantener este medio tono entre el melodrama y la comedia
no es nada fácil. Y un maestro de eso fue Ismael, y creo que un gran alumno de Ismael, que fue Rogelio, lo logró. O sea, no quizá, no que lo haya superado, pero tiene unos momentos extraordinarios. O sea, porque la película de nosotros los que Un Rincón Cerca del Cielo y Ahora Soy Rico, son un par de películas que se mantienen en ese tono sin llegar al exceso, o sea, pero está rozando el exceso, como la muerte del niño o la escena esa del perro cuando está, que es como un perro que va así como en cuatro patas cuando está haciendo de payaso callejero. Y es una escena terrible, pero, o sea, cómo logra que no, o sea, no pasar a un melodrama así infame, excesivo, y tampoco que aquello sea como una parodia de sí mismo. O sea, verdaderamente sufre lo que está sufriendo el personaje de Pedro Infante. Vaya, al final de Un Rincón Cerca al Cielo, cuando él se va a tirar del puente, y que es cuando se fractura la pierna, cuando se toma la pierna, o sea, sufre lo que está pasando este hombre, incluso cuando ya es rico, cuando ayuda a Tony Aguilar y cuando ya Tony Aguilar lo catapulta en la segunda parte y todo eso. O sea, tú te das cuenta que este hombre pues, es un hombre que ya se vuelve patético, ¿no? Y eso lo consigue muy bien. Claro, ahí también hay que darle su mérito, por supuesto, a Pedro Infante, porque Pedro Infante ya era una gran figura, o sea, era un actor que no, o sea, este hombre era capaz de hacer cualquier papel, lo que sea, o sea, cualquier cosa, y lo hacía extraordinariamente bien. Entonces, sí, Rogelio González, y otra cosa que tú dijiste, esa manera de moverse entre los terrenos urbanos y rurales también es importante, porque no es nada fácil. O sea, hay directores como Galindo, que pues, sabemos que era un maestro de la urbe, ¿no? Uh-huh. Hizo películas rurales, por supuesto que las hizo, pero la verdad es que sus mejores películas son las películas urbanas. Pero Rogelio González pues, podía pasar de una cosa como el Gavilán Pollero totalmente campirana, o alias el Rata, con este Piporro, a una cuestión urbana como era estas de este par de películas con Pedro Infante, ¿no? O aquella otra que hizo también, la de Tal para Cual, ¿no? Con Andrés Soler, ¿no? Que es otra de las películas, digamos, clásicas de Rogelio González de esa etapa, porque además lo curioso es que Rogelio González iba a dar una serie de saltos muy extraños, o sea, yo no sé cómo, verdaderamente no sé cómo interpretarlo, pero es un director que tiene películas muy, pero muy atípicas, o sea, totalmente fuera de cualquier rango y cualquier género. O sea, yo nada más pienso, o sea, pienso, y hay más, ¿no? Pero pienso en tres películas. Una de ellas es El esqueleto de la señora Morales, Uh-huh. como director. Otra es La sangre enemiga, y con Meche Carreño, David Reynoso, Eric del Castillo, entre otros. Y la otra es su última película que a mí me fascina. Es una película verdaderamente delirante, muy extraña, que se llama Toña Nacida Virgen. Una película verdaderamente pues atípica en el contexto del cine mexicano, porque no sabes si es una denuncia, no sabes si es una película de un machismo terrible o es una película que está totalmente en contra de lo que ahora se denomina como sistema patriarcal, pero es de una violencia contra las mujeres tremenda, y sobre todo que también es una película de empoderamiento femenino muy grande. Entonces es muy rara película, Toña Nacida. No, y hasta le podemos agregar México 2000, ¿no? Que también es una cosa hilarante. Pero en esta idea que tú mencionas de que no sabes cómo interpretarlo, yo también ahorita ya escuchándote me preguntaba cómo pensaba Rogelio A. González a la audiencia y al público, incluso también a los propios productores con relación a las películas que quería hacer. Porque si nos vamos de Un Rincón Cerca del Cielo al esqueleto de la señora Morales, vemos un mundo completamente opuesto y abismal.
Y en los sí, dos se siente un director que se mueve muy bien, o sea, se puede sentir cómodo. Pasar de ese melodrama doloroso a esta película, como ya referías, quizá inclasificable, porque hoy día todavía mucha gente dice, pues es que no sé si es una comedia, no sé si es humor negro, no sé si es de horror, no sé cómo decirte que, es eso, como no sé cómo decirte qué, pero la tienes que ver, ¿no? Porque si no, sí. además, cualquier información que das, más allá de spoilear, es que no se puede spoilear, ¿no? Hay cosillas ahí que no se pueden spoilear. Simple y sencillamente la película te atrapa y ya, pero no pensarías que es del mismo director de Un Rincón Cerca del Cielo. Y si nos vamos más adelante, uno empieza a explorar la filmografía de Don Rogelio, pues el señor le entró a otras comedias como La nave de los monstruos, ¿no? O Dos fantasmas y una muchacha, que habrá sido toda una épica haber dirigido a Loco Valdés, ya no nada más a Tintán, sino a Loco Valdés en esa dimensión que solamente él vivía, pero también westerns, ¿no? Como Por eso, como La Noche del Halcón, o una película que a mí me gusta mucho, que es la de Doctor Satán y la magia negra, ¿no? O sea, Sino que es sensacional ahí con Joaquín Cordero, que es también una atípico el película papel. fantástica y este Mm. demonio alado allá dentro de una gruta de verdad imponía y te daba terror. Y llevar a Joaquín Cordero además a un plano de villano, después de que hizo personajes de cura, de entrenador, de galán buena onda, le dijo, a ver Joaquín, te voy a sacar de tu zona de confort y te voy a meter por acá. ¿Cómo dimensionar o cómo diseccionar a un director que iba de un lado a otro y en cada uno lo hacía muy bien? Porque te digo, además le entró a distintos géneros, sumergiéndose en este otro terreno de a ver qué, voy a hacer un experimento y a ver qué sale, ¿no? Y salió cosas que son inclasificables. Fíjate que justamente ahorita pensando en otras películas inclasificables, bueno, tú mencionaste una, La nave de los monstruos, porque, o sea, en esencia tú dices, ok, es una comedia, pero también, bueno, es una comedia de ciencia ficción, pero Sí. poner en una comedia de ciencia ficción a Piporro, o sea, ya es un delirio impresionante, o sea, que es, güey, o sea, es que esto no puede ser, o sea, ¿quién se le iba a ocurrir hacer una cosa así? Y luego poner al, o sea, es que es Ana Berta Lepe y es esta Lorena Velázquez, ¿no? Quienes Ujú. están ahí, Las hermanas. las hermanas, entonces no, es una locura. Hay otra película que a mí me gusta mucho también y que además también es otra cosa rarísima, o sea, también fuera de todo rango, que se llama La Culta Dama, que está basada en una obra de teatro nada menos que de Salvador Novo. Entonces son como de esas obras, pues que yo nunca me hubiera imaginado que la pudieran adaptar a cine y que además la hace espléndidamente bien una actriz que hizo muy poco cine, que era una actriz teatral, pero muy buena, con mucha presencia, que era Marilú Elízaga, que lo hace extraordinaria esa película y que es una historia que tiene que ver con estos personajes de clase alta, poco abordados por el cine mexicano, porque, o sea, de no, los personajes de clase alta eran así como las señoras así, digamos, Popov, y que eran casi una parodia de sí mismos, ¿no? Pero en realidad la culta dama no, ese es un personaje que va más allá, es un personaje muy complejo a nivel de emociones, o sea, no es nada más la cuestión del dinero, sino hay toda una complejidad de toda esta burguesía mexicana del momento y sobre todo cómo estas mujeres eran una especie de adorno para esos hombres, ya sea políticos o empresarios que tenían a sus amantes, etcétera, y que estas mujeres eran como el pilar de la casa nada más, y que eso el cine mexicano no lo exploró, o sea, hasta ahora por una película como Las Niñas Bien lo explora, pero eso ya lo había hecho La Culta Dama, más de 50 años después, 60, más de 60 años después, antes, digo. Entonces, sí me impresiona mucho. Otra película inclasificable es La Inocente, con Meche Carreño. Es una Mm. película también extrañísima, porque no sabes cómo interpretar al personaje de Meche. O sea, digo, es una niña, es un adulto, o sea, es un adulto en un cuerpo, con una mente de niña, pero con un cuerpo espectacular, y además es ser una mujer
verdaderamente sexy, hermosa y dulce al mismo tiempo. O sea, y todo lo que sucede en la película de La Inocente, pues es algo que lejos de causarte, no sé, como risa, te causa como una sensación de incomodidad. Siempre que yo veo la película de Inocente me incomoda mucho todo lo que pasa. O sea, me inquieta mucho, me angustia mucho. Y el personaje de Sara García, el personaje de Lilia, Lilia Michelle, que es la mamá, o sea, son personajes que me causan así como una tristeza tremenda, pero el personaje de Meche Carreño le pone tanto entusiasmo que te cae bien, que lo adoras, pero odias de pronto al personaje de Rojo Grau, que por cierto es el hijo de Rogelio A. González, que es el chavo que termina violando a esta, a esta chica también, aunque bueno, también están ahí los albañiles, ¿no? Que se aprovechan de ella, ¿no? Los Ujú. que se brincan la casa, ¿no? Pero sí es una película muy inquietante y muy difícil de interpretar y muy difícil de decir, a ver, ¿es una denuncia, no es una denuncia? O sea, Rogelio A. González creo que es uno de esos directores que creo que cada vez que pasa más tiempo va a ser mucho más polémico y más y sobre todo más valorado. Y que esos temas de antaño están resultando muy actuales. Seguramente Claro, varios que nos escuchan comprenderán y entenderán, y quienes no, pues les contamos que La Inocente es una película que te pasaban en la televisión abierta a la hora de la comida, a las 2 o a las 3 de la tarde, y no, y si estabas chavito, ¿no? Porque además las podías ver, pues era ese horario familiar. Yo me acuerdo, mi abuela tenía mucho este truco de que las preguntas incómodas me cambiaba el tema, lo evadía y se ponía a hablar de otra cosa y total que me distraía y me convencía y le dejaba ese paquete a mi papá. Entonces yo siempre llegaba con mi papá, oye, ¿puede pasar esto de que un hombre en sus cinco sentidos, como algo así, ¿no? Le pregunté como toca, manosea y le hace esto a una chica con retraso mental. ¡Ah! ¿No? El otro se ponía, se infartaba, ¿dónde viste eso? Que no sé qué. No, pues es que pasaron la película de La Inocente. No, estés viendo esas cosas. Pues si las pasaban en la tele, en horario, les digo, familiar, exacto. pero con este silencio de mi abuela era replicado, digamos, en otras familias, como que no te hablaban del tema, ¿no? Había un pudor o un temor a decir lo que estamos viendo es un abuso Claro, sexual además con alevosía y ventaja de un sí, personaje masculino que en primera instancia te cae bien, te simpatiza, te sí, agrada. Y cuando comete este hecho con Meche Carreño, bueno, no solamente lo detestas, ¿no? O sea, realmente lo aborreces, te quedas pensando en qué va a hacer esta chica, qué va a hacer la mamá, qué va a hacer la abuela. Y ahora en retrospectiva es cómo lo habrá visto la gente de 1972, que es el año en que se hizo la película, cómo habrá reaccionado, porque no es una película con la cual te, como tú dices, te vayas muy tranquilo a casa, por el contrario, te no, para está nada, incomodando en todo momento. Eso es sí. por un lado, y por el otro, ahorita ya reflexionando, pues para eso también son las conversaciones y las charlas. Don Rogelio tenía esta visión de fijarse en algunos personajes de minorías o que remaban en la adversidad social, ¿no? O sea, en Sí, Rincón cerca del cielo estamos viendo a esta persona jodida, porque así sí, estaba, jodida. Bueno, Angelitos Negros, estamos viendo a personas afrodescendientes. Acá estamos viendo a una chica con un problema de discapacidad mental. Y así ujú, vamos explorando las películas, estamos viendo gente que dices, a ver, a don Rogelio le interesan ciertos sectores o por lo menos personajes con ciertos perfiles. Y en ese interés nos va soltando este tipo de películas que dices, ah, caray, ¿ante qué estamos, no? Porque incluso hasta en el western, por eso, con los Almada, pues vemos a estos chicos que tienen que ser transportados y que por ahí uno se les muere precisamente en el trayecto, asoma las infancias, ¿no? De alguna manera también, ¿no? De cómo las estamos cuidando y cómo las estamos descuidando. Esto dentro de un género de western. ¿Será eso también, Rafa? ¿O estoy hablando al tanteo donde don Rogelio también tenía este interés y esta atención por este tipo de personajes y este tipo de adversidades sociales que enfrentaban? fíjate que, o sea, es un hecho que estos directores trabajaban mucho bajo eh, digamos, bajo la guía
de ciertos productores o de ciertos productos que se hacían en el cine mexicano, porque finalmente a Rogelio González le pasó o sea, las modas que estaban sucediendo, pues él tenía que ir adaptando para que él también hiciera ciertas películas. No obstante, en efecto, como tú lo dices, llama la atención que él hiciera hincapié en ciertas historias incómodas, que a la distancia resulta que son películas como adelantadas a su tiempo. Ahorita me acordé así de chiripada, de que él dirige una película, otra cosa rarísima, que se llama ¿Por qué nací mujer? Y es una película que en esencia, desde el título, tú te imaginas pues, que es un super melodramón de las mujeres sufridas. Y sí, o sea, en efecto, el tema tiene que ver con eso. Pero la complejidad de esa película nos termina diciendo que el personaje, nada menos que de Sara García, que era la gran matriarca del cine mexicano, la abuelita del cine mexicano, al final decide mandar al carajo a todos, incluyendo a su esposo y a sus hijos. Entonces, decir, o sea, se libera de todo eso y dices, güey, ¿cómo una mujer de la tercera edad es capaz de liberarse? Esa película debe ser como del 68, 69, por ahí más o menos. Entonces, Del 70. 70, o sea, imagínate, o sea, es impresionante que una película de hace 54 años ya hablara de un tema de liberación, o sea, esta mujer que ha sido, y ella lo dice en la película, que ha sido sojuzgada, que ha sido utilizada, esclavizada por la visión masculina, al final los mande al carajo a todos y le ponga el ejemplo a todas sus hijas, que sus hijas se quedan así como con cara de what, ¿no? O sea, voy a tener los tanates de mi mamá, los ovarios de mi mamá, no, parece que no. Es muy impresionante. Y en efecto, o sea, es que curioso que, o sea, que por qué en particular le tocó o por qué hizo estas películas con estos temas tan incómodos y tan complejos y tan complicados. En esta película de Toña Nacida Virgen, por ejemplo, una de las escenas que me parecen más brutales es aquella donde la mamá de Toña, la mamá es una prostituta, y lleva a su hija que tiene 12 años a un hospital del sector salud para que la revisen porque piensa que la chica ya no es virgen. Entonces, porque se fue de aventón con unos chavos que no pasa nada. Entonces la llevan y perdón por la expresión, pero el pinche médico que hace un papel genial, que es Mario Casillas, Ujú. este, al auscultarla, el tipo le mete el dedo y lo hace con tal fuerza que le rompe el himen. O sea, la desvirga con el dedo. O sea, y cuando se da cuenta de eso y ella empieza a sangrar, le dice a la mamá, su hija ya no es señorita, o sea, digo, con ese cinismo absoluto. Entonces, ese es un momento, pues yo no lo veo, o sea, no veo una película mexicana que tenga una escena de esa brutalidad femenina y con una niña además, ¿no? O sea, honestamente no. Por ejemplo, pienso en otra película que me encanta, que no es de Rogelio González, pero que maneja este tema un poco, que es La lucha con la pantera, de Alberto Bojorques, que también hay una secuencia donde una niña, una de las protagonistas, son chicas de 13 años, se va con su maestro de literatura a un hotel, el maestro la desvirga y la chava se suicida porque está enamorada del maestro, ¿no? Y el maestro pues termina en la cárcel. Entonces, ese tipo de cosas, como que ahora todo este rollo de la corrección política ha hecho que el 99% de nuestros cineastas pues sean timoratos, que tengan miedo de expresarse, que tengan miedo de contar cosas o de decir cosas. Y ha dado pie también a que pues lo que vemos, ¿no? O sea, todo es los temas de corrección política y todo el mundo aplaude los temas de corrección política cuando hay un millón de temas más, quizá más interesantes, y que nadie es capaz de hacer esto y que estos directores en películas totalmente comerciales y como tú bien apuntas, pasaban a las horas
de la comida en el canal 9 o en el canal 4, pues eran películas que mostraban unas realidades que ahora ya nadie habla de eso y que esas películas se adelantaron 70 años. No, por el contrario, hoy el cine comercial mexicano se está centrando mucho en contar historias irreales, no solamente de la ciudad, sino en algunos casos también fuera de la ciudad, aterrizadas en un solo género, que es la comedia. Para puntualizar con el tema de por qué nací mujer, además, está contextualizada en el Día de las Madres, o sea, también Rogelio González dice, vamos contra esta romantización de que el 10 de mayo es puro amor y puro folclore, cuando no, ¿no? También hay mamás, hay madrecitas que dicen, ya no aguanto más, esta es una joda, es una carga también ser mamá, se vale decirlo en un país que juzga y condena precisamente a muchas madres de decirles cómo tienen que maternar y nunca se les pregunta ni qué sienten, ni cómo sienten, ni qué tan complicado, qué tan adverso es sacar adelante un hijo, incluso sus propias emociones y sentimientos como mujer, ¿no? Eso no se había Exactamente. visto. Bueno, pues se animó don Rogelio González en los 70 y con Toña, una película que ahora que está mucho en boga juzgar y decir que ya los directores están viejitos y no tienen nada que ofrecer y no tienen nada que dar y que ya estando viejitos nada más están haciendo disparates, pues no, ¿no? En este caso con Rogelio González, esta es su penúltima película, ya después hace México 2000, pero es como para revisarlas y decir, a ver, ¿cómo estaba cerrando este señor su carrera? ¿Cuál es el testamento fílmico que deja a partir de ese desenlace y qué nos estaba queriendo contar y decir en esa otra década a la cual llegó, que fue la de los 80? Dice, aquí el tema social que hay que tocar es este. Lo que yo estoy viendo que está sucediendo es esto, lo que está pasando con las mujeres. Tan es así que 4 años después, Valentín Trujillo hace, no, 6 años después hace la de violación, donde dice, a Ajá. ver, el Ministerio Público actúa así, los médicos actúan así, precisamente con las mujeres. O sea, también sirvió como una punta de lanza, vamos a decirlo de esa manera, para que directores venideros le entraran a esos temas. Pero para continuar y seguir explorando a don Rogelio González, amigas y amigos, nosotros vamos a una pausa y volvemos. Aprovecho esta pausa para invitarte a que nos visites en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás charlas, entrevistas y críticas de algunas películas. Ya sabes, aquí la conversación cinéfila la hacemos todos. Bienvenidos sean tus comentarios, tus opiniones y tus sugerencias. También agradecemos que compartas, que des un like, que pases la voz o que también nos propongas algún tema que te gustaría escuchar en este espacio. Amigas, amigos, ya estamos de regreso. Nada más antes agradecer y mandar un saludo a Adrián, el bibliotecario del pueblo y a Ojo Verité, por su aportación, por su donativo para Cinéfilos en Apuros, para que sigamos precisamente produciendo este tipo de contenidos. E invitarlos, ya saben, suscríbanse al canal de Spotify, vayan y suscríbanse al canal de YouTube para que encuentren ahí reseñas críticas y en Spotify van a seguir encontrando podcasts con invitados como el que tengo en este capítulo. Rafa, vamos a seguir hablando de don Rogelio, porque además él saca Toña Nacida Virgen en el 82, México 2000 viene después, y estamos hablando de un director veterano que está ahí en la vitrina junto a directores jóvenes que ya empezaban a hacer cosas, ¿no? Jóvenes, digo, Ripstein, Casals, estaba ya un Bojorquez, un Gonzalo Martínez Ortega, y a lo mejor lo fácil para don Rogelio pudo haber sido, pues me regreso a un melodrama de aquellos que hice hace 30, 40 años. Y no, asume el reto de decir, le voy a entrar, o sea, le voy a entrar también a estos temas, como incluso lo están haciendo o se están fijando estos jóvenes directores. También hay que ver como, digamos, ese aporte de entrarle al toro por los cuernos, no en aras de, a lo mejor no de competir, sino incluso hasta de aprender, ¿no? O sea, de aprender de estos chavos y decir, ah, mira, me están refrescando estos muchachos. Sí, fíjate que precisamente estos primeros años 80, pues es la irrupción de esta generación intermedia, que más es una generación que tristemente se quedó como perdida, porque precisamente como todos sabemos, los años 80 fue la peor década para el cine mexicano en todos sentidos. Y bueno, también fue unos sexenios bastante mediocres, fue la época también de, de la creación, la institución de la cinematografía cuando se hizo en cine,
el temblor de 85, o sea, muchos sucesos que sucedieron en los 80, pero hablo de esta generación, por ejemplo, de directores que debutaron 79, 80, 81, por ahí, que fue Luis Mandoki con Motel, que fue José Luis García Gras con Knockout, el mismo Alejandro Pelayo con La Víspera, Ariel Zúñiga, que hizo esta película de Ana Cruza en el 79, esta película, Vendría Carlos Juan García, Antonio de la Riva, ¿no? También con Vidas Juan Antonio de la Errantes. Riva en el 84, ¿no? Con Vidas Errantes. Acaba de fallecer Claudio Isaac, que hizo El día que murió Pedro Infante, igual en el 84, Raúl Busteros, que hizo Redondo en el 85. Entonces, estos directores, o sea, de alguna manera se han perdido un poco, pero creo que fueron directores, porque para mi gusto, muy heroicos, porque o sea, debutaron en la peor década de la historia del cine mexicano. Entonces, también tiene su mérito haber levantado proyectos en ese instante cuando lo que rifaba eran los videohomes, cuando ya nadie hacía cine, ya todo el mundo se dedicó a lo del videohome y empezó a rebasar al cine de una manera impresionante. Entonces, sí, y tú decías algo que es muy importante. Rogelio González pudo haber hecho lo que hizo el Indio, o sea, regresarse, como readaptar muchos de sus películas clásicas, como por ejemplo lo que hizo con Zona Roja, y algunas otras películas más. Y no, o sea, por el contrario, o sea, se crecían al castigo y trataban de hacer cosas totalmente atípicas a lo que uno esperaría que hiciera, ¿no? Y es el caso también de Gabaldón, que hizo esta película de Cuando tejen las arañas, ¿no? Que es una película que sin ser una joya, sin ser una obra maestra, pues tiene cosas pues muy atractivas y muy interesantes y muy arrojadas también, pero particularmente yo creo que Rogelio A. González, sus últimas películas, la de Distrito Federal, México 2000, El hombre desnudo, que es otro western también rarísimo, ¿no? Que tiene que ver con la homosexualidad, eh, bueno, la de Toña, Nacida Virgen, que pues, es una película totalmente atípica dentro de la industria del cine en México, ¿no? Entonces sí, o sea, yo creo que es un director de verdad, mm, que habría que valorar, que habría que rescatar, porque pues, tiene una obra muy rica, muy vasta, muy versátil, muy diferente, y sobre todo lo que tú decías, ¿no? O sea, muy cercano también a muchas minorías. Hace rato dijiste estos personajes, por ejemplo, de discapacidad mental y todo, me acordaba de esta película de La Recogida, que fue una telenovela muy famosa. Pues también, o sea, es una niña huérfana y ese es el personaje y que es una película que se mueve en este medio tono, que no es un melodramón de telenovela, y que trata de mantenerlo en ese medio tono que más bien te impacte más que te cause como lástima o risa, ¿no? Ujú. Un director, además que no le tocó dirigir cualquier tipo de celebridad o estrella, ¿no? O sea, ahí tuvo a Pedro Infante, tuvo a Sara García, tuvo a Fernando Soler, tuvo a David Reynoso, tuvo a Luis Aguilar, o sea, a Rita Macedo, tuvo actores y actrices que se pusieron a su disposición, a la India María, ¿no? A Piporro, a Loco Valdés, o sea, para que vean en qué tonos andaba el señor, o sea, imagínense dirigir a Loco Valdés un día y después dirigir a David Reynoso en un tono totalmente melodramático, en fin, o sea, podía con esos paquetes, con esas estrellas y aterrizarlos a ellos dentro de estas historias populares, vamos a decirlo así, porque era de, ustedes le están hablando a la banda, le están hablando a la gente, al espectador, y a lo mejor lo que le van a hablar es muy incómodo para ellos, como también probablemente sea incómodo para ustedes, pero hay que entrarle, e hizo eso, ¿no? Incluso él mismo contrastaba, yo creo, sus propias historias o sus propias visiones conforme avanzaba el tiempo, porque si uno ve La Oveja Negra y ve La Noche del Halcón, bueno, estamos viendo dos historias de padres e hijos ahí también
con la vista puesta en una misma mujer, pero la resolución es diferente, el tratamiento es completamente distinto. Y como que don Rogelio tuvo esto, o sea, ahorita ya que lo estamos viendo en retrospectiva, de no quedarse atrás, ¿no? Sino de saberse acoplar a sus respectivos presentes. Si estaba en la década de los 60, me concentro en los 60 y lo que está pasando hoy. Si estaba en la década de los 70, estoy en los 70 y me concentro ahora. Tenía esa capacidad, no era como un director que se abrazara por completo al pasado, como a lo mejor sí nos puede pasar, sobre todo a los mexicanos que somos muy de la nostalgia. Y él Sí. no, ¿no? Él iba acoplándose y eso también habla de una gran cualidad, porque tampoco es sencillo. Fíjate, ahorita que decías de esto de acoplarse a una época, me acordé de otra película que yo no conocía, la vi recientemente, se llama Papá en Onda, con Joaquín Cordero. Ah, cuando baila con la consola, ¿no? Que se está como a Exactamente, gogó. que baila gogó, pone ahí, cuando no está nadie, pone ahí una canción a gogó y se pone a bailar y se pone la ropa de su hijo, que es José Alonso, súper jovencito, muy jovencito, este, y que además otra de sus hijas es Alma Muriel, también una que nunca pensaron ni Alma Muriel ni José Alonso en esa época que los dos iban a tener grandes papeles y que iban a destacar de manera impresionante en los años 70. Y aparte es una película, o sea, sí, o sea, no, tampoco es ninguna joya, pero tiene esta cualidad, papá que llega un momento en que sí trata de un poco lo que ahora sería un chavo ruco, ¿no? Sí. De ser como el chavo ruco, pero él entiende que finalmente es algo como un poco patético y termina liberándose de sus hijos y se va con la esposa. Se van en un buggy o un coche así como descubierto, no me acuerdo bien, creo que es un buggy. Y se van, al final se van como de luna de miel, él y su esposa, me acuerdo que le da aventón a una chava que él cree que la chava se lo quiere ligar y en realidad es compañera de Alma Muriel, por ejemplo, es compañera de su hija, ¿no? Entonces, o sea, se da cuenta que pues no, que es ridículo estar ahí jugándole al Sugar Daddy, por ejemplo, ¿no? Entonces son temas que ahora están en boga y que pues, esta película lo tocaba de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, o sea, él se acoplaba a la época. En los setentas, otra de sus películas raras, que por cierto, que es una película que debe ser producida por Conacite o por estas empresas ya del Estado, que es la de Los japoneses no esperan. Una película con Julio Alemán, esta Sasha Montenegro y Jacqueline Andere, si no me equivoco, y que era una película que hablaba un poco de la modernidad de esos años 70, pero al mismo tiempo como que rompía el estilo de denuncia del cine echeverrista. O sea, no eran todas estas historias de denuncia típicas del echeverrismo que eran muy padres, pero esta película, por el contrario, o sea, no es una comedia y tampoco es un drama, no es una película de denuncia, y es una película como que siempre está en un medio tono, como una pieza teatral, pero lo hace bien, lo saca bien y habla un poco de estos personajes, de lo que sería un poco el Godín de hoy, ¿no? Como estos personajes que se sienten atrapados como de clase media tirando a clase alta, pero que viven como en un mundo que ellos no lo entienden o no lo comprenden y que se sienten de pronto rebasados. Bastante interesante la película, la verdad. Y que además muestra esta parte también de Rogelio González, yo creo que se divertía tocando las fibras sensibles del conservadurismo, ¿no? Porque los japoneses no esperan, plantea la posibilidad de un trío, ¿no? Dice, a ver, Sí, si hay que entrarle a esto para poder yo mantener sólido mi matrimonio, pues le entramos. ¿Y con quiénes, no? O sea, Jacqueline Andere y Sasha Montenegro, estos dos contrastes que para muchos, bueno, Sasha Montenegro era el placer, ¿no? Y Jacqueline sí, Andere era como la dama, ¿no? sí, Impensable de verla en estos papeles, ¿no? Pues Jacqueline Andere, créanme que si ustedes repasan su carrera, la señora fue muy osada en elegir varios roles, igual que Silvia Pinal y ese conservadurismo que dice, voy a ir contra esto, también lo muestra en esta película que ya te mencionaba, o sea, Doctor Satán y la magia negra, donde confronta a dos fuerzas del mal, o sea, él dice, yo no me voy a clavar en la lucha del bien contra el mal, yo no me voy a clavar en que si la cruz
una visión católica del asunto, eso ya hay, ya lo hicieron mis otros compañeros en el cine mexicano. Estamos, yo quiero poner a lidiar al mal, ¿no? Al demonio contra la magia negra, o sea, nada más para que para que escuchen el delirio. O sea, también va eso, ¿no? Dice, hey, no, no todo se tiene que combatir con una cruz ni con agua bendita, ¿no? Al mal también se le puede combatir con el mal y vamos a ver qué pasa. Hay que arriesgarse a hacer eso y él lo hizo. Sí, no, totalmente. Además, tiene una película que quizá es donde más destaca esta, ya no sensualidad, sino sexualidad animal de Isela Vega, que es la de la India. Eh, que sale también Jaime Moreno. Una película también muy fuerte que tocaba el tema del incesto también, de alguna forma, ¿no? Como lo hacía La Sangre Enemiga, ¿no? Que también es otra película durísima. Sí, además, o sea, ver a quién estás mencionando también, Isela Vega, una, Sí, una actriz potente que enamoraba a todo mundo, pero que tenía estos personajes fuertes igual que Meche Carreño, o sea, por ahí la tuvo. Y en el lado opuesto, pues le entró también con la India María, ¿no? O sea, Sor Tequila, dice, a ver, o sea, les voy a mostrar que también puedo hacer esto, y en este caso una monjita irreverente que podría parecerse a Sor Yeye, pero no es Sor Yeye. Esta trae otras ideas. Entonces también le entró esa parte de decir, a ver, desde este lado conservador de la religión, les voy a contar otra historia. O sea, no le tuvo miedo a nada. no sé si la verdad es que además tiene una película que puede que sea una de las tres mejores películas de Pedro Infante, no dirigida por Ismael, que es La vida no vale nada, que fue la Película. película que le dio el Ariel a Pedro Infante. No en balde le dieron el Ariel a Pedro Infante, que es una película también muy dura, muy fuerte, que tiene que ver la cuestión del patetismo machista, ¿no? O sea, que le daba la vuelta al tema que se supone que ellos tenían que ensalzar, que era la masculinidad, y por el contrario, es un personaje que es el macho y que ese machismo lo va convirtiendo en un personaje muy patético. Y es una gran interpretación de Pedro Infante, ¿no? La vida no vale nada desde el inicio, desde la primera secuencia cuando lo encuentra Ramón Valdés, que va en el camión y que está a punto de atropellarlo, que él está borracho ahí en el camino y en la carretera. Sí, no, una película que además asoma algo que seguimos padeciendo en nuestra sociedad, en esta sociedad mexicana, que es sostener, ¿no? Sostener este machismo en el alcohol, o sea, en el alcoholismo, muy bien reflejado por Pedro Infante en la película. Tiene una secuencia muy especial con Manuel Dondé, ¿no? Donde Manuel Dondé le dice, hey, ya, o sea, tú lo que tienes es miedo, ¿no? O sea, tú lo que tienes es temor de la vida y por eso haces esto. Es una secuencia muy fuerte, o sea, cuando uno lo ve es fuerte. Y si ustedes nos han escuchado, no nos hemos clavado del todo en el esqueleto de la señora Morales, que generalmente es la película que siempre sale a flote cuando se habla de don Rogelio A. González. Y ahora no ha sido el caso, lo que quiere decir que hay una amplia y vasta filmografía de este señor, como ya les ha comentado y se les ha repasado Rafa, que vale mucho la pena revisar. Si no se le conoce, bueno, a descubrirla, varios de estos títulos se encuentran en YouTube, otros están en plataformas como VIX, Claro Video, y entrele, o sea, entrarle precisamente a decir, bueno, ¿qué nos estaba diciendo este señor en los años 50, en los años 60, en los años 70, en los 80, que hoy día seguimos padeciendo, ¿no? Para ir cerrando, Rafa, ¿cómo resumes o qué concluyes precisamente de lo que era Rogelio González en su visión como director y cuál es el, el legado que nos deja al cine mexicano, tanto a la industria cinematográfica que le deja, como a nosotros, como espectadores, como público? Fíjate, yo creo que fue un director sumamente sensible, que es evidente que tuvo que lidiar pues, con los productores, que los productores eran los amos en esa época. Ahora, él también produjo algunas películas. O sea, quizá no fue obviamente el productor ejecutivo, pero produjo muchas películas. Entonces yo creo que era un hombre tan sensible, inteligente y que entendía que había que comer, que tenía que hacer películas, algunas cosas comerciales, pero que quizá podía tener la oportunidad
de apostar por ciertos temas difíciles, complicados, complejos, y hacerlo pues, de una manera como muy honesta, porque en realidad sus películas que son de temas difíciles, pues creo que son películas que no, que son bastante dignas. Entonces, yo creo que Rogelio supo o pudo de alguna manera darle la vuelta a los productores y poder proponer otro tipo de cosas. Y no me extrañaría hubiera tenido conflictos con muchos de los productores y que quizá también por eso a lo mejor no filmó muchas cosas, porque a lo mejor él no quiso también filmar cosas que seguramente le ofrecían y le daba flojera hacer. Y además nos privamos de más, ¿no? De más acerca de este director, porque no crean que era muy, muy grande cuando falleció, pues había fallecido de 60 y tantos años. Entonces estaba en un momento también de su vida con otra visión de las cosas, con otra reflexión, con otra observación acerca del mundo, tanto así que pues en México 2000 hay una sátira ahí sobre que pues, no hay contaminación en este país. O sea, tenía mucho todavía por aportar, pero desafortunadamente pues fallece a una temprana edad, si mal no estoy, de manera trágica, tú ya me vas a corregir, Rafa, y pues nos quedamos con ganas, pero no se va tan grande. Sin embargo, él estaba ya transitando, aceptando esa evolución hacia la tercera edad, por así decirlo, y que hubiera sido muy enriquecedor ver cómo, cómo contaba esas historias y desde qué ángulo, desde esa postura o desde esa visión de una edad ya más avanzada, tal como hoy día lo estamos viendo con muchos directores, ¿no? Que les digo, hay un sector de la audiencia que dicen, es que los viejitos ya no deberían dirigir. No, créanme que los viejitos tienen mucho que contar. Sí, exactamente. Y sí, o sea, en realidad creo que él se fue, pues, que tenía, no, en más, creo que ni siquiera tenía 70 años, ¿eh? Me No, parece que, 60 y tantos. que murió como de 60 y tantos años. Este, y bueno, realmente es una pena porque sí es un director que, como decíamos, o sea, si él hubiera tocado todavía ya este despegue del nuevo cine mexicano, del supuesto nuevo cine mexicano de los años 90, pues no tengo idea qué cosa pudo haber planteado o propuesto, pero sí, él tuvo un accidente en carretera, un accidente automovilístico y así fue como se mató, ¿no? Y pues para ir cerrando, cosas irónicas de la vida, pues regiomontano él, ¿no? Un regio que disfrutó, diseccionó, dimensionó la Ciudad de México como un chilango, tanto que por eso se observa así Distrito Federal, una película que es muy simpática, que es por episodios, son historias ahí que van conectándose una con la otra. A mí me gusta mucho la de Alma Muriel cuando le arma un mitote ahí en la Alameda a Andrés García, que son Ujú. mitotes que hasta la fecha seguimos viviendo en el arte de ligar o conquistar, ¿no? Tanto un hombre a una mujer como una mujer a un hombre. O sea, también tuvo eso. Fue les digo, un señor que se supo acoplar a su circunstancia y a su tiempo. Sí, no, no, definitivamente creo que es un director que valdría la pena que las nuevas generaciones lo revisen, porque son de estos directores olvidados, como Servando González, por ejemplo, o Alcoriza, que son algunos de los nombres que barajeamos para platicar y que ya comentaremos pues más adelante. No, sí, ya. Escuchen ustedes esto como un compromiso de que Rafa va a estar aquí precisamente para explorar a Servando González y a Luis Alcoriza. Rafa, algo con lo que tú quieras concluir y terminar alrededor del cine de Don Rogelio. Pues, o sea, insisto, fue un director que creo que tuvo el arrojo de enfrentarse pues a los temas, a las temáticas que rifaban en el cine mexicano en su momento y dentro de los límites del cine comercial apostó por cosas sumamente inteligentes e incómodas. Yo creo que ahorita que platicábamos, o sea, yo siempre ligaba a Rogelio con muchas cosas muy divertidas. El Vagabundo con Tintán la dirige Rogelio A. González, por ejemplo. Pero la verdad es que después de esta plática,
pues uno se percata que sobre todo sí tuvo películas sumamente incómodas y películas, o sea, polémicas, pero sobre todo películas que hicieran cuestionar al espectador. O sea, no dejarlo ahí como con cualquier X película comercial, sino verdaderamente sacudirlo, ¿no? Entonces yo creo que eso es difícil en el ámbito del cine comercial y la verdad lo aplaudo mucho. Bueno, Rafa, para cerrar y agradecerte el tiempo y que hayas estado aquí, nada más comentar que hace algunos años, cuando Marcelo Bielsa clasificó a la selección chilena a la Copa del Mundo, muchos aficionados del pueblo chileno respondían: ojalá todo mundo conozca a Marcelo Bielsa, en un documental que hicieron, ¿no? Sobre quién era Bielsa. Voy a parafrasear eso para decirles: ojalá cada uno de ustedes tenga la oportunidad de conocer a Rafa Viña, porque no solamente es un crítico de cine y un investigador, sino un extraordinario ser humano. Si ustedes van a sus presentaciones, pues no duden de verdad en acercarse y pedirle el autógrafo, porque caramba, hombre, Rafa hasta como un luchador en ese sentido, le gusta también el que se acerque a la gente y que puedan ustedes también seguir hablando de cine. Pero reitero que antes que crítico y antes que un gran investigador, es un extraordinario ser humano. ¿Algo que tú quieras agregar? No, agradecerte a tu público y saludar también, en efecto, tú mencionaste a Anaí, a Gaby, a Lola Herrera, que la verdad son pues personas chicas que también han dedicado mucho tiempo al cine mexicano y eso vuelvo a lo mismo, o sea, es algo pues muy aplaudible porque de verdad, o sea, lo más fácil es hablar del cine gringo, del cine extranjero, y sí, tiene cosas muy padres y es muy divertido, pero entrarle al cine mexicano y sobre todo estas chicas tan jóvenes y que lo están haciendo con tanto entusiasmo y sobre todo con tanta inteligencia, pues la verdad es que se agradece mucho. No, pues bueno, mira, no van a dormir al escuchar este episodio, mucho menos Anaí, que es colaboradora de este espacio. Y a mí me gusta ver que también hay una nueva generación interesada en explorar nuestro cine. Rafa, pues muchísimas gracias por venir, quedando el compromiso de que este es el micrófono para hablar de Don Servando y de Luis Alcoriza, que también hay tela de dónde cortar. Sí, y como guionista y como director también. No, y Luis Alcoriza incluso también como actor, ¿no? Además, claro, con las películas estas de Cristo, ¿no? De Cristo, sí. O sea, antes de Carlos Piñar y don Enrique Rambal, créanme que ya andaba ahí Luis Alcoriza siendo crucificado. Rafa, muchísimas gracias por venir. Al contrario, Elias, te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ya saben, ustedes suscríbanse al canal de Spotify, suscríbanse al canal de YouTube, sigan compartiendo también sus inquietudes, sus opiniones, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.